¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Café Coloquio. Raúl, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno, Raúl, tembló en Bogotá. Tembló efectivamente en Bogotá. Esa fue la noticia, la gente muy asustada. Un temblor siempre va a generar pánico y Totalmente. más si uno está por ahí en un edificio, en un piso bien alto. Y bien interesante el tema porque vamos a hablar acerca de los temblores, vamos a hablar acerca de cómo las diferentes culturas y cosmovisiones han visto o han interpretado los temblores a través de la historia. ¿Qué tienes para contarnos, Raúl? Pues, Mauro, muy a menudo en muchas culturas se ha considerado que el mismo ser responsable de los terremotos o de los temblores era al mismo tiempo el ser que estaba encargado de sostener la tierra. ¿Por qué? Si le pegamos una mirada así breve y hacemos un viaje breve por las diferentes culturas, ante un evento que no tenía una explicación, que era que la tierra se moviera, y yo creo que para ti, Mauro, y para todos los que estamos en este planeta, el hecho de que la tierra se nos mueva bajo los pies es uno quedarse como dicen por ahí, sin piso. O sea, sin piso y genera pánico. No, y una cosa es dónde te escondes tú de un temblor. Entonces es muy difícil poder uno asumir con calma una situación de estas, pero también era muy difícil para las culturas antiguas poder explicar de alguna manera. Entonces mira, los indios, por ejemplo, algonquinos, que eran los indios de Canadá, ellos representaban a la tierra transportada sobre una tortuga gigante. Entonces, cuando esa tortuga de pronto se movía o algo, era que se daba el temblor. Sí. También vemos, por ejemplo, en las Islas Célebes, que ellos creían que la tierra estaba sostenida por un inmenso cerdo y que los temblores se daban cuando este cerdo se rascaba con una palmera gigante, se acercaba a rascarse y entonces la tierra temblaba. Qué tremendo, es muy particular, además hasta algo gracioso ver cómo ese cerdo que está bien gordito trata de rascarse contra la pared o contra cualquier poste. Y mira, por ejemplo, en Sumatra, el animal que sostiene la tierra era una serpiente. Entonces, cuando esta serpiente se acomodaba o se movía, temblaba la tierra. Pero, por ejemplo, en Persia se creía que era un cangrejo gigante el que sostenía también la tierra y, obviamente, cuando se movía, pues temblaba la tierra. Qué tremendo las interpretaciones que daban los pueblos antiguos. Claro, ¿no? era de alguna manera entender lo que estaba sucediendo y que pues no había una conciencia en aquel momento científica para poder darle una explicación más acorde. ¿Qué decían, Raúl, qué decían los lamas de Mongolia? Ellos creían que la tierra descansaba sobre la espalda de una rana gigante y entonces que los terremotos se producían sobre cualquier parte del cuerpo de esta rana que moviera. Entonces, si la rana movía una pata, temblaba. Si la rana movía la cabeza, temblaba. Eso era lo que pensaban los lamas en Mongolia. Pero mira, Mauro, por ejemplo, en la mitología griega se le atribuía a los temblores que eran unos gigantes que estaban prisioneros bajo la tierra y cuando peleaban, la tierra se movía. Pero mira, aquí hay algo muy curioso. Sí. No sé si tú sabes que la visión que ha tenido también la mitología griega de la tierra es que reposa sobre la espalda ¿de quién? De Atlas. De Atlas. Pero mira que para los temblores no le atribuían a Atlas. A Atlas no se lo tenían. No, que se moviera o algo, no. Y recuerda cuando en la mitología se habla de los trabajos que hizo Hércules, en uno de ellos le tocó sostener, reemplazar a Atlas y poner sobre su espalda la tierra. Pero mira que ellos... definitivamente en ese momento tuvo que haber... Sí, pero ellos no le atribuían a que Atlas se moviera y que por eso temblaba la tierra. Decían que eran unos gigantes prisioneros dentro de la tierra, que cuando luchaban, pues la tierra se estremecía. Bueno, pero ya después de ahí vienen los filósofos griegos a reflexionar seriamente sobre las causas de los terremotos, pero mira, Mauro, que sus explicaciones fueron casi tan erróneas como las leyendas primitivas. ¿Sabes qué decía Aristóteles? ¿Qué decía Aristóteles? Decía que los terremotos estaban ocasionados por los vientos
que trataban de escapar de su encierro en las cuevas subterráneas, o sea, en la parte más interna de la tierra. Entonces, cuando estos vientos trataban de salir, generaban los temblores. Entonces, Bueno, mira ya no que era la lucha de gigantes, sino los vientos sí, tratando los de salir. vientos atrapados en las profundidades de la tierra. Entonces, Mauro, uno que puede deducir de esto, que las diferentes mitologías y cosmovisiones tienen infinidad de leyendas para, de alguna manera, querer explicar por qué se estremece la tierra de manera febril, como lo expresaba Shakespeare en su novela Macbeth, que lo dice de esa manera, que la tierra se estremecía de manera febril. Se ha buscado siempre, desde el mito, desde la cosmovisión, sobre todo estas cosmovisiones antiguas que acabamos de nombrar, el por qué la tierra se mueve. Bueno, esto es algo muy típico de los pueblos antiguos porque a lo que no se le puede dar una explicación razonable, entonces hay que dársela de alguna manera. A los dioses. Es por eso como cuando los antiguos veían un relámpago, una tormenta, en fin, decía, esta es la ira de Dios, Claro. ¿cierto? Claro, había que darle alguna explicación porque es que el hecho de tú poder explicar algo así sea con un mito, de alguna manera te da tranquilidad porque Claro. estás entendiendo supuestamente algo y no está quedando suelto. Entonces, Mauro, tú empezabas diciéndolo y nuevamente hay que reiterarlo. Recientemente acaba de temblar en Bogotá el 17 de agosto de 2023. El jueves pasado tembló y generó un sinnúmero de comentarios. Las redes se estallaron con una cantidad de noticias. La gente se manifestó pues con mucho temor e inclusive, Mauro, te comento que me escribió, me habló por Instagram un amigo de Uruguay, que lo saludamos. Lo saludamos hace poco, Claro, ¿no? y me llamó preguntando pues que cómo estaba, muy querido, y bueno, hablé con él un rato y le dije, no, que acá en Medellín pues la magnitud de ese temblor no había sido tan fuerte, que había sentido más en Bogotá, y aunque fue más fuerte en Bogotá, te comento que fue de 6.1 en la escala de Richter, causó mucho pánico y algo muy triste, hermano, que creo que viste, y fue la muerte, la única persona que murió, y fue una mujer que bajo ese estrés, bajo esa tensión, bajo ese temor, saltó o trató de bajar de un séptimo piso por la ventana y esta mujer cae al vacío y muere inmediatamente. Fue la única víctima del temblor, pero producto del temor, del miedo y del desespero. Entonces, Sí, lastimosamente... hay un video rodando en las redes sociales Sí, muy triste. que muestra el fallecimiento de esta mujer, la muerte, la trágica muerte de esta mujer en medio de su desespero, como lo dices. Intenta al parecer pasarse y finalmente no pudo y termina cayendo al vacío. Desde aquí mandamos un saludo a la familia de esta señora y lamentamos mucho la pérdida que tuvieron. Raúl, bueno, pero metiéndonos ya en el tema de lo que es un temblor, lo que es un terremoto, en realidad esto, ¿qué es? Porque es que la gente habla de temblores, habla de terremotos, hablamos de una escala de Richter, de unos números, pero ¿qué hace un temblor y qué hace un terremoto? Es que mira, Mauro, temblor, sismo, movimiento telúrico, terremoto, en sí son sinónimos. Solo que hay algo que hace la diferencia y es que en el lenguaje común se habla de terremoto cuando ese sismo, movimiento telúrico o temblor ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, y de temblor cuando el sismo no ha provocado daños. Entonces, por eso se habla de terremoto. Se habla de terremoto cuando se reporta, así la magnitud no sea en la escala de Richter muy alta, pero que genera daños en edificaciones y muertes. Sobre todo muchas muertes, se está hablando de terremoto. Pero... O sea que en este caso podríamos decir que un terremoto depende de la calidad de la construcción de la ciudad donde se manifiesta este sismo como tal. Sí, es un asunto más que todo desde el lenguaje. Cuando decimos terremoto es porque le damos esa importancia de ese temblor que se dio. A la destrucción que generó. A generó. la destrucción que genera y a la pérdida de vidas. Entonces ahí hablamos ya de terremoto. Lo de el 17 de agosto en Bogotá, pues fue un temblor que generó demasiado pánico porque creo que
sucedieron afectaciones de tipo estructural en algunos edificios, en algunas viviendas, y de hecho creo que en la Plaza de Bolívar cae una roca grande. Tremendo, ¿no? Y además, pues hoy día la tecnología nos permite pues como darnos cuenta de acontecimientos como cuando hay un temblor. Imagínate, hay gente llevando un programa en vivo en televisión y están al aire y está temblando y todo el mundo se da cuenta allí como tal. Raúl, en la historia podríamos decir de reciente o la que se ha logrado recopilar de los sismos, hacías una investigación muy interesante y te encontraste con lo siguiente, y es que hubo un sismo en Valdivia, en Chile, de magnitud 9.5 en la escala de Richter. Entonces, en la historia ha sido el terremoto más fuerte, según tu investigación, el que ha podido ser registrado. Ahora hay que tener en cuenta que Latinoamérica es una tierra de temblores. Latinoamérica y Colombia es un país que se encuentra en un cinturón de fuego, es llamado así el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué es esto? Hay varios países, y entre los países de Latinoamérica está pues Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, y sigue Centroamérica, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Este cinturón de fuego del Pacífico es una cadena de volcanes que también mantiene muy activos. Entonces resulta que por el hecho de Latinoamérica estar en ese cinturón de fuego, pues hace que este sector, esta parte del mundo, pues tiemble mucho. De hecho, antes de entrar en materia y lo que tú decías, acá en Colombia tiembla mucho. Hay un municipio en Santander, que es un departamento de acá de Colombia, un municipio que se llama Los Santos, y resulta que en el municipio de Los Santos tiembla todos los días, de 12 a 20 veces. De pronto movimientos no tan fuertes, pero todos los días tiembla. Entonces, no hace parte ya del paisaje que todos los días tiembla en este claro, lugar. En el municipio de Los Santos. La mesa de los Santos. Los Santos es el municipio, hay una meseta ahí que se llama la Mesa de los Santos. Entonces, bueno, hablabas del sismo de Valdivia, la ciudad de Valdivia en Chile. Este ha sido el sismo, el terremoto más fuerte que se ha dado en la historia de la humanidad. Lo decías ahora, 9.5 en la escala de Richter. Chile es la nación que ha tenido los terremotos más fuertes, movimientos tectónicos más fuertes de la historia, ¿no? Entonces, mira, Mauro, ese temblor en Chile, en la ciudad de Valdivia, fue el 22 de mayo de 1960 y 2.000 personas perecieron, producto pues de este movimiento. Y fue tan fuerte este sismo, este terremoto, que la ciudad de Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar. Aquí estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando de centímetros, sino de 4 metros. No, y si tú miras las fotografías y el registro fílmico y fotográfico, puedes ver las vías agrietadas, pero unas grietas de una profundidad y de un ancho impresionante, vías totalmente destruidas. Fue un terremoto de una magnitud, imagínate, 9.5, ese es el terremoto más fuerte que ha dado. Pero Chile, como lo decías también, mira, el 27 de febrero del 2010 se dio un temblor de magnitud de 8.8 en la escala de Richter, alto. Pero tuvo otro Chile antes de ese, tuvo uno el 13 de agosto de 1868, ese fue de 9. Muy fuerte. Eso fue en la ciudad de Arica, según... Según los datos históricos. Entonces, sí. Mira, por ejemplo, Ecuador en el 31 de enero de 1906 tuvo un fuerte temblor que fue también de magnitud de 8.8 en la escala de Richter, y pues algo así ya diría un poco, porque ya hace varios años, ya hace como 36 años, el terremoto de México. El terremoto de México es muy representativo y es muy sonado, y de allí es donde salen los famosos hombres topo, ¿no? Esta gente especialistas en rescatar, se especializó y víctimas de terremotos, sí. Cada vez que hay de pronto algún movimiento donde trágicamente hay pues
edificios y estructuras que caen, ellos están muy especializados y siempre prestan la ayuda a estos países. Entonces, Mauro... eso fue en 1985. En 1985, ¿no? Eso fue el 19 de septiembre y la magnitud de ese temblor o de ese terremoto fue de 8.1. Pero mira lo que causó, de 6.000 a 7.000 personas fallecidas son. Pero me llama mucho la atención el de Haití, 12 de enero de 2010, y este terremoto tuvo trágicamente 316.000 personas fallecidas. Y la magnitud no fue tan fuerte, fue 7, pero entonces ¿qué vemos ahí? La calidad de las estructuras de las viviendas o edificios da razón de esto. Mira, 7 puntos en la escala de Richter y ocasionó 316.000 personas fallecidas. Impresionante. En Perú, el 31 de mayo de 1970, murieron más de 66.000 personas porque también tembló la tierra con una magnitud de 7.8. Por acá tienes también a Guatemala, 4 de febrero de 1976 y hubo 23.000 personas fallecidas. Entonces, Mauro, mira, si hacemos un recuento, un recorrido de los temblores que se han dado, y es más, ahí no tengo el de Armenia. En 1999, Mauro y oyentes, se dio un temblor en el eje cafetero que afectó principalmente una ciudad llamada Armenia. ¿Sí? ¿Cuántas personas fallecieron en ese? Fallecieron 1.125 personas, pero es que... Pero mira la magnitud, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la magnitud? La magnitud fue de 6.9. Sí, fue muy... Perdón, 6.2. Imagínate. Duró 28 segundos. Bueno, entonces mira, de pronto ahí hay unas variables. En el temblor de Bogotá reciente, del que empezamos hablando, fue una magnitud de 6.1. Y en Armenia fue de 6.2. Pero mira la destrucción tan tenaz de edificaciones, de viviendas y el saldo, pues que me parece muy alto. 1.125 personas fallecidas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, como no guardando proporciones, pero como lo que pasó en Haití, las estructuras... La calidad de la construcción de las estructuras no tenían ningún tipo de norma sismorresistente y ahí están las consecuencias. Yo recuerdo las noticias en ese evento en Haití, fue algo muy trágico, fue algo terrible, la destrucción prácticamente de gran parte de este país. Claro, entonces, mira, pues haciendo este recuento, llegamos a un temblor que se dio en la ciudad de Bogotá, curiosamente en agosto también, el 31 de agosto, pero de 1917. Ya casi está a punto de cumplir 106 años, ¿no? Sí. Este año cumple 106 años. Exacto. Desde ese temblor. Entonces, hombre, son las 6:36 de la mañana del 31 de agosto de 1917 cuando se genera un fuerte terremoto que causó el pánico y la destrucción de gran parte de Bogotá. Pero es que, Mauro, en 1917 estamos hablando de Bogotá, la capital de acá de Colombia. Estamos hablando que en 1917 no tenía sino 100.000 habitantes. Imagínate, con eso contaba esta ciudad, capital de Colombia. Y se dice que este sismo se da el 31 de agosto, pero 2 días antes, a las 10:25 de la noche, ya se habían dado unos temblores leves hasta que ese 31 se desata el temblor más fuerte. Sí. Entonces, ese causó algunos daños, pero 2 días después fue el que prácticamente sí afectó mucho la capital. Sí, y estamos hablando de que el terremoto de este 17 de agosto pasado generó gran pánico, pero mira que también de 1917, la mayoría de las personas se lanzaron a las calles en medio de oraciones a San Emidio. ¿Sabes quién es San Emidio? El patrón de los terremotos. Es el patrón, sí, el patrón de los terremotos. O sea, para que cesen los terremotos. Entonces se llama San Emidio, para que usted, amigo que nos está escuchando, se encomiende a este santo cuando de pronto empiece a temblar. Bueno, pero esto tiene una historia muy curiosa, precisamente este movimiento del que estamos hablando. Es que por eso queremos hablar de este evento que fue significativo para la ciudad de Bogotá, para nuestra capital, y es que tuvo una gran destrucción que ahora vamos a ver, pero
me llama mucho la atención que un padre había profetizado, o más bien había lanzado como una maldición a modo de profecía, y fue un señor, el padre o cura llamado Francisco Margallo, quien en el año de 1827, tras ser profanada la capilla del Sagrario, profanaron la capilla, creo que robaron el Sagrario, este cura indignado ¿Qué dijo? expresa lo siguiente: el día 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán a Santa Fe. En aquel tiempo se llamaba Santa Fe de Bogotá. Claro que todavía se conoce como Santa Fe de Bogotá, pero Bogotá distrito capital, ¿no es cierto? Pero qué tremendo esto, porque es que precisamente le pegó. 31 de agosto. Obviamente, pues él dice, de un año que no diré, pero... Pero dijo el día y el mes. Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, Mauro, ¿qué daños ocasionó este temblor, este terremoto? Pues para esa época, Bogotá, como decíamos ahora, imagínate, 100.000 habitantes. Y Bogotá ocupaba tan solo un pequeño sector de la ciudad que conocemos en la actualidad. Entonces, mira que la ciudad como tal se enmarcaba entre las actuales calles, la calle 32 y la 3 Sur. La 3 Sur. Y entre las carreras 1 a la 24. Esa era casi toda la ciudad. Y se alargaba hacia el norte hasta el sector de Chapinero, que hoy está pues muy poblado, pero en aquel tiempo Chapinero era donde habían fincas de recreo para la gente que tenía dinero, la gente adinerada, y eventualmente y gradualmente se fue convirtiendo en una zona residencial que hoy pues se conoce en Bogotá, que es muy conocida en Bogotá, Chapinero. Entonces, Mauro, los daños. Más de 300 edificaciones, pues, las que más sufrieron fueron las iglesias. Las iglesias fueron las que sí, más los sufrieron, templos. sí. Entonces, yo me imagino que esto ocurrió porque probablemente eran los edificios o las edificaciones más altas que habían en la época. Y también muy antiguas, y también construidas de pronto no de una manera tan estructuralmente hablando resistentes a cualquier tipo de movimiento telúrico. Entonces, 300 edificaciones entre iglesias, edificios públicos y viviendas resultaron averiados, y más de 40 quedaron destruidas totalmente. Y esto se dio principalmente en los barrios que se conoce como Las Cruces, San Bernardo, Santa Inés, Líbano. Líbano es lo que es actualmente el Parque Tercer Milenio para nuestros amigos de Bogotá. Y Chapinero, como hablamos ahora, se convirtió ya en un barrio residencial después de este terremoto tan fuerte. Entonces se dice que la gente, hombre, por temor a que se dieran más réplicas, se fueron a vivir a sus fincas, y se fueron mucha gente de la ciudad como tal. Entonces, mira, la Catedral Primada sufrió grandes afectaciones. Monserrate, la iglesia de San Francisco, lo que hablamos ahora, casi todos los templos católicos, la iglesia de Santa Bárbara, la iglesia de la Concepción, Las Nieves, la Candelaria y la iglesia de Lourdes en Chapinero fueron algunas de las iglesias más averiadas. ¿Cuántas personas perecieron en este terremoto? Pues mira, según la investigación, 6 nada no, más. se dice que colapsaron algunas torres de estas iglesias, y parte de esas fachadas pues le cayó a varias personas, y se dice que bajo esos escombros de una torre de una iglesia, más precisamente la iglesia de Lourdes, fallecieron unas 6 personas, y otras más murieron al caerles encima ladrillos y cornisas. Y debido también al pánico generalizado, hubo numerosos heridos, y también se reportaron colapsos nerviosos y ataques al corazón. Mira que esa es como muchas veces la naturaleza de muchas personas, y es que ante una situación de estas, ante un temblor de tierra que tú dices, ¿dónde me escondo? Pues porque otro tipo de tragedias tú puedes subir a un lugar alto o buscar algún refugio. En un momento donde la tierra se sacude, convulsiona, se agita, ¿usted dónde se mete? Entonces mucha gente toma decisiones muy erróneas en ese momento. Y mucha gente, pánico. sí, claro, con los nervios de punta, con de pronto cierta incapacidad para controlarse, pues entran en pánico, y puede pasar lo que sucedió en Bogotá hace poco. Esta mujer que por librarse, digamos, salir de ese temblor, pues termina trágicamente perdiendo la vida. Qué interesante lo que averiguaste aquí, Raúl. Bogotá 100 años después. En 1917 Bogotá tenía un área aproximada de 24 kilómetros cuadrados.
Y habitaban apenas 100.000 personas. Habitaban 100.000 personas. Pero entonces mira esas cifras poco representativas son muy poco representativas si se tiene en cuenta 100 años que en después. 100 años o que 100 años después la ciudad iba a sobrepasar los 500 kilómetros cuadrados y más de 8 millones de habitantes. Sí, creo que es más de 8 millones de habitantes. Entonces, hay que tener en cuenta algo, y es que este crecimiento, Mauro y oyentes, sin ninguna planeación, ha sido en su mayoría no planificado. Entonces, se han empleado, por ejemplo, técnicas y materiales de construcción poco adecuados en el día de hoy, y existen numerosas edificaciones elaboradas antes de la expedición de las normas y decretos que regulan la construcción sismorresistente, porque eso ya se exige, que cada edificio o cada construcción que se haga cumpla con unas normas sismorresistentes, lo cual entonces hace que la ciudad sea bastante vulnerable ante un evento sísmico de características similares a las de 1917. Yo creo y mira que ya se dio ahora este jueves pasado, 17. Sabes, Raúl, que cuando tocas este tema, obviamente pues en aquel entonces no existían todo este tipo de normas que afortunadamente pues a través de los estudios las han ido sacando. Sí es muy importante que las autoridades exijan de una manera rigurosa que esto se lleve a cabo, que se cumpla como tal. Y tristemente podemos ver en nuestra historia reciente cómo algunas constructoras van haciendo sus construcciones de edificios en terrenos sin haber sido adecuadamente estudiados. No, lo del tipo de materiales que utilizan para abaratar costos. Para abaratar costos materiales que no son los que deberían. De hecho, me mandaron una fotografía a un grupo de WhatsApp de la afectación que sufrió un edificio aquí en Medellín, que no fue tan fuerte el sismo. Y no voy a decir que sufrió un daño estructural. Bueno, hay que entender que no somos ingenieros civiles, aunque trabajé pues con ingenieros civiles. Pero lo que se ve es una afectación grande en ese edificio, en su fachada. No sé si sea un daño estructural, sí, pero sí afectó mucho la fachada, y eso que aquí no se sintió fuerte. Entonces, y recuerda, aquí a pocas cuadras de donde estamos ubicados, al frente de una gran superficie muy conocida en Colombia, también un edificio fue demolido debido a su mala construcción. Sí, que no cumplía con las normas establecidas, y sobre todo estas normas que estamos hablando de sismorresistencia. Entonces, Mauro y oyentes, por esta razón, la ciudadanía y nosotros los ciudadanos debemos estar preparados, o sea, reduciendo ¿qué? La vulnerabilidad física mediante el reforzamiento o mejoramiento de las construcciones existentes y cumpliendo a cabalidad las normas de construcción sismorresistente. Hay que exigir ese tipo de normas a la hora de que tú te vayas a pasar a algún lugar o que vayas a comprar en algún sitio. Entonces, igualmente, hay que tener en cuenta que es necesario saber cómo se debe actuar en caso de terremoto, con el fin de minimizar los casos de personas lesionadas o víctimas. Te comento que en el 2021 me tocó un temblor en una población donde estaba trabajando en Santa Rosa de Osos. La oficina quedaba en un cuarto piso y no recuerdo bien el día, pero fue en la mañana, fue como a las 9:30 o 10 de la mañana. Se estremeció pero bastante el lugar donde estábamos, la gente empezó a gritar. Yo estaba precisamente ahí con un compañero SST que es de seguridad y salud en el trabajo. Nos miramos, nos paramos un poco asustados, no salimos corriendo, fuimos saliendo, pero cuando llegamos pues a la parte donde queda la salida del apartamento, pues ya había mermado, ya había terminado pues el temblor, que no fue sino como unos 10 segundos, y la gente estaba pues muy alterada. Pero en ese momento sé que es difícil, pero sí hay que conservar la calma, porque si no conservas la calma va a ser peor. Mira, Raúl, que también cuando las personas están en una edificación, en un piso alto, eso se siente mucho más duro. Claro y que también algo bien interesante que descubrí, porque como decíamos ahorita, cuando pasan estas cosas, pues empiezan a salir muchos reportajes al respecto. Y resulta que los edificios que tienen las normas de sismorresistencia tienen la característica que parecen como una gelatina. No, que se mueve, pues tampoco por una gelatina. Pues, o sea, tienen una capacidad para moverse, no son tan rígidos, porque si fueran muy rígidos antes se caen. Es correcto, sí. Entonces tienen esa capacidad para poderse de alguna manera adaptar al movimiento. Como maquear y adaptar al movimiento y que no vayan a caer. No, y ya hay unos edificios muy grandes que tienen unos contrapesos en el sótano, o más abajo del sótano, pues tienen unos contrapesos para lidiar con ese tipo de vibraciones. Pero entonces, llegando pues ya como al final de este podcast,
¿qué podríamos sacar de conclusión o qué podríamos tener en cuenta? Y es que en caso de sismo hay que prepararse, o sea, hay que estar preparado. Yo sé que cuando se da el sismo eso es muy complicado y que te empieza a mover el piso bajo tus pies, eso es muy duro, pero hay que estar preparados antes de que se dé esto y es preparar un plan familiar de protección en caso de que se dé un sismo que vamos a hacer. O sea, que tú sepas si vives con niños, si vives, son muchas personas que viven en tu casa, pero que por lo menos tengan, así sea sencillo, un plan familiar de protección civil. Es importante, por ejemplo, organizar y participar en simulacros. Tuvimos la oportunidad de trabajar en una empresa donde hacían simulacros 2 veces al año de evacuación ante cualquier tipo de emergencia. Identificar las zonas de seguridad en la casa, escuela o lugar de trabajo en caso tal de que se dé un sismo. Es importante, por ejemplo, revisar constantemente las instalaciones de gas y luz. Y esto que a mí me parece muy interesante, tal vez porque me gusta todo lo que es el senderismo, el bus crash y todo esto, es prepara tu mochila de emergencia. Es una mochila de emergencia o de evasión donde usted debe tener agua, donde debe tener un celular, linterna, algunos enlatados, cosa que si a usted le toca salir por cualquier tipo de emergencia, usted coge su mochila y ahí lleva unos productos y unos implementos que le van a ayudar para la supervivencia. Bueno, amigos, aquí están las pero mira, Mauro, recomendaciones. durante el terremoto también, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que decía ahora, hay que actuar en ese momento, conservar la calma y ubicarse usted en una zona de seguridad, donde se da lo que llaman los expertos el triángulo de la vida. Alejarse de los objetos que puedan caer y de las ventanas, porque te puede caer algún objeto debido a las vibraciones, al temblor. Y si te encuentras en un carro, en algún automóvil, estacionarse lejos de edificios altos, de árboles de gran altura y de postes. Y si usted se encuentra de pronto en alguna zona costera, pues alejarse de la playa, de los ríos, de los arroyos, de zonas pantanosas o de lagunas y refugiarse en una zona más segura, en una zona alta. Son como unos tips que hay que tener porque un evento de esto se puede dar en cualquier momento. Bueno, así es. Muchas gracias, Raúl, por las recomendaciones. Yo creo que nuestros oyentes y tanto nuestros oyentes como yo pues las vamos a tener muy en cuenta. Mira, Raúl, a mí me agrada mucho cuando hablamos de cualquier tema, cualquier episodio, sabes que me llama mucho la atención las curiosidades, lo misterioso, lo que hay de misterio en todo este tipo de eventualidades. Muy interesante lo que decías acerca del sacerdote con la profecía o maldición. Con la profecía. Y pues bueno, es que nuestra región es una región mágica, una región que tiene características únicas. Mira cómo en Venezuela tenemos una región que es la región de los relámpagos, donde siempre todos los días del año hay no sé cuánta cantidad de relámpagos. Aquí en Colombia tenemos esta región que dices tú que todos los días tiembla. Los Santos. Esta es nuestra región, una región llena de magia. De magia. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio. Les invitamos a que tomen un café. Los invitamos a que tomen un café. Y nosotros vamos a tomarnos un cafecito ya terminando. Bueno, Raúl, hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.